felicidad proviene de que tú eres vencedor. Me ayudas, me defiendes, mi amigo y salvador. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Al cantar de tu grandeza, yo me tengo que postrar. Tu presencia me conmueve, porque tú eres vencedor. Que tu gloria nos conquista, que nos llene tu poder. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. Por nosotros intercedes, por nuestra liberación. Tú no quieres ser vencido, porque tú eres triunfador. Tú, Jesús, nuestro Mesías, la esperanza tú nos das. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. En la cruz consumada, la obra que viniste a hacer, tú no puedes ser vencido, porque tú eres triunfador.
¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí de esta manera remota, virtual, pero con todo el corazón para Dios, para poder compartirles este mensaje. Yo espero, yo deseo de verdad que Dios esté guardando, bendiciendo toda tu vida y que tú seas prosperado, de verdad lo deseo. Como dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esos son los deseos que Dios tiene, yo también para ustedes. Y de verdad todos sean muy, muy, muy bienvenidos a esta reunión. Me encantaría poderlos ver ya, así de verdad lo anhelo con toda mi alma, poder compartir con ustedes, poder estar cerca de ustedes de manera presencial. Pero bueno, pues a causa de esta situación que desde todos conocido, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar esta forma como lo estamos haciendo, de manera remota, de manera virtual. De verdad yo quisiera ver tu rostro, yo quisiera saber de ti más todavía, pero bueno, pues de esta manera, ante esta contingencia, pues no nos queda de otra y lo vamos a hacer bien y para Dios. Y pues acuérdate que el compromiso antes que nada es, Dios nos dio a su Hijo y nosotros debemos tener el corazón de gratitud, el corazón de agradecimiento, el corazón de amor hacia Él, porque si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Y lo mínimo que podemos hacer es buscar su rostro, buscar su voluntad, buscar su corazón, porque si lo hacemos, entonces Dios nos va a dar con Él todas, absolutamente todas las cosas. Lo único que tienes que hacer es clamar, suplicar y estar continuamente delante de Él para que Él haga todo lo que tu vida necesita, ¿ok? Muy bien, amigos, pues vamos antes que nada, lo que más me agrada, bueno, entre todas las cosas que me agradan de esta mañana, es poder saludarlos así, de esta manera, uno por uno, me encanta hacerlo. Entonces comenzamos con Gaby Troncoso. Gaby, qué gusto que nos estés acompañando. Adel y a mí nos llena de gozo que estés acá. Un abrazo para ti, para tus hijos hermosos y tu esposo también, para Julio. Julio, un abrazo. Toribio, ¿qué pasó, mi amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente para ti, para tu esposa, tus hijos. Un gusto, un abrazo que estés aquí. Y mándales un afectuoso. Les mandamos un abrazo bien, bien fuerte. Y esperemos pronto, pronto poder vernos otra vez, ¿verdad? Por otro lado, aquí está Tere. Qué gusto, Tere. Cuídate mucho. Estamos orando por ti, Tere. Al rato, al final. Volvemos a orar por ti, todos los que estamos reunidos en este momento, para que Dios te levante, Tere, para que Dios esté a tu lado en este momento de prueba, de dificultad, y pueda salir con la victoria, con la bendición de Dios para tu vida, Tere. Estamos orando por ti y lo vamos a seguir haciendo. Aquí está mi sobrino Saúl Bautista. ¿Qué pasó? Aquí te esperamos. Hay unas hamburguesas muy ricas, luego las vamos a comer, Un saludo, mi querido Saúl. Ok. Rose, qué gusto. Por favor, salúdame a tu esposo, Los extrañamos mucho, nosotros también, a ustedes. Que Dios los bendiga. Aquí está mi prima hermosa. ¿Qué pasó, mi prima? Desde San Diego, California. Mi prima Luz. Un abrazo, un beso, prima hermosa, preciosa. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Eh, Elsa García, Elsita, qué gusto saludarte. A ti y a tus hijas hermosas también un abrazo fraterno de parte de Delia y de parte mío. Muchos, muchos, muchos los queremos. Y también está por acá Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo están tus hijos? ¿Bien? ¿Tu esposo? Deseamos lo mejor para ti y para tus hijos. Ok. ¿Quién más por acá? Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Gaby Esther, desde Teciutlán, Puebla. Qué gusto, Gaby. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando estos domingos y deseamos que también Dios te bendiga y guarde a tus hijos hermosos también. Mándales un saludo, por favor, de parte nuestra. Chelita, qué gusto que estés acá. Chelita Duarte García, si no me equivoco, bueno, perdón. Chelita, un abrazo fuerte.
A ti, a tus hermanos preciosos, diles que los amamos, de verdad. Les amamos mucho, los extrañamos mucho, Chelita. Un abrazo fuerte de parte de Delia y de parte mío. Que Dios te bendiga mucho. Marianita, hola Marianita, ¿cómo estás? ¿Bien? Un abrazo también, ¿eh? Cuídense mucho, por favor. Un abrazo a tus hijos, a tu esposo también. Ili, ¿cómo estás, Ili? Qué gusto. Gracias por la información, que nos diste de esa fotografía de, ¿qué será? ¿Unos 20 años? No sé. Pero un abrazo, gracias. Gracias por esa información tan bonita que nos diste, ese recuerdo tan hermoso de ver a las personas que estaban aquí hace 20 años. Si quieres luego ese dato me lo checas, ¿no? Gracias, Ili. Y que Dios te bendiga. También, Maru, ¿cómo estás? Qué gusto. Vecina, un saludo. Aquí te mandamos un saludo, Delia y yo. Esperemos pronto regresar al gimnasio también, ¿verdad? Es necesario. Que Dios te bendiga. Araceli, ¿cómo estás, Ara? Por favor, saludos a Jorge. Que Dios los bendiga esta mañana. Mucho, abundantemente. Mi amigo Pepe Valladolid, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto que nos acompañes cada domingo. También los extrañamos mucho, los queremos ver a todos. Pronto, pronto nos vamos a poder reencontrar. Primero Dios, así sea, ¿verdad? Y, ¿quién más? Asunción Ruiz, qué gusto, Asunción, nuevamente saludarte. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, tu esposo, tu vida abundantemente. Y qué gusto que nos acompañes. Agustina, ¿cómo estás, Agustina? Buenos días. Nuevamente, Dios te bendiga mucho, a ti y a tus hijos. Dianita, ¿cómo estás, Dianita? Diana Vázquez. Hola, Dianita. Qué gusto. Delia y yo tenemos muy, muy gratos recuerdos de aquellos tiempos allá en Ciudad Neza, ¿verdad? Fantásticos, hermosos. Que Dios te bendiga. Carlos Palma, ¿qué pasó, mi jefe? Saludos, saludos, un abrazo fuerte. Esmeralda Martínez, hola Esme, que Dios te bendiga. Igualmente, qué gusto recordar aquellos tiempos allá en la Ciudad de México, en Ciudad Neza, ¿verdad? Amigo Jorge, gracias también, públicamente te agradezco el apoyo que nos das, el apoyo técnico para subir los mensajes cada domingo. Gracias, amigo, de verdad, que Dios te bendiga. Laurita Ramos, ¿cómo estás, Laurita? Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga abundantemente también. Y Esmeralda Martínez, hola, Esme, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Pablo Ortega, Paul, ¿cómo estás, amigo? Cuídate mucho, que Dios te ama entrañablemente y tiene un plan para tu vida, que Dios te bendiga, Paul. Mi amigo Rafiki, ¿cómo estás, Rafiki? Qué gusto saludarte, por favor, un abrazo a tus hijos, también los extrañamos muchísimo. Regálame un poquito de agua. Bueno, aquí está Delia, mi compañera, todo el tiempo, perdón, papel, no, Kleenex. Aquí está siempre acompañándonos. Ah, ya están acá, más todavía. Laurita Jiménez, qué gusto, Laurita, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué gusto que estés acompañándonos y Dios bendiga tu casa, tu familia. Y bueno, pues todos sean, me llena de gozo de verdad, saludarlos a todos. Y yo espero de verdad que Dios bendiga mucho este día. Ya estamos, yo te puedo decir que estamos en la última etapa de esta pandemia, que ya lleva pues prácticamente un año y pico. Y yo lo que vemos, hablé con Manuel, mi hermano, y me dice, pues está, sí, las estadísticas es que está disminuyendo, está bajando estos índices de contagio, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado porque utilizando una figura metafórica, ¿verdad? Esta enfermedad, esta pandemia parecería que es un escorpión, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque bueno, el escorpión ya está a punto de morir, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque hasta el último momento los escorpiones tiran coletazos para tratar de hacer daño, ¿verdad? Entonces, sí, estamos tal vez a meses de que ya estamos todos vacunados y que las tasas de contagio y toda esta situación disminuyan. Sin embargo, hay que cuidarnos mucho. Hay que estar muy al pendiente, no bajes la guardia, porque también así como está habiendo una disminución de los contagios, desafortunadamente también está habiendo muchas afectaciones y en estas afectaciones desafortunadamente
muchas personas están perdiendo la batalla. Entonces, por favor, cuídate mucho, no te confíes. Ya estamos pronto, ya, yo creo que serán unos meses más lo que tendremos que estar así, ¿verdad? No pasará de este año, de verdad te lo digo. Tal vez para octubre esto ya esté resuelto. Primero Dios, así lo deseamos. Bueno, aquí también está Mari, hola Mari de Salinas, qué gusto, Mari Vázquez. Al ratito oramos por tu tío, con muchísimo gusto vamos a orar al final con él, por su sanidad, tu tío Olegario, ¿verdad? Muy bien. Y Lidia, hola Lidia García, qué gusto. Por favor, saluda muchísimo a tu esposo Francisco, sí, claro, a Pancho, por supuesto. Un abrazo y un saludo enorme de parte de Delia y de parte mío. Qué gusto, Lidia, que estés con nosotros acompañándonos. Bueno, amigos, pues qué bendición. Vamos a comenzar esta mañana, esta reunión, con el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿ok? Pues como siempre, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, que Él sea el maestro, que Él sea el guía, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Dios Padre, Señor, pues muchas gracias por la vida de todos los que estamos hoy aquí reunidos de esta manera virtual, de esta forma a la distancia, Señor, pero de verdad te suplicamos, Señor, que tú llenes nuestro corazón con este mensaje, con tus palabras, con tu verdad, con tu sabiduría, que tú, Señor, así lo marques en nuestra alma, para que sea luz, para que sea guía, para que sea orientación en nuestras vidas, en nuestras almas, y esto sea profundas convicciones acerca de tu corazón, de quién eres tú, Señor, de cómo nos ves, cómo nos tienes misericordia, perdón, amor, por encima de todas las cosas, inmerecidamente, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú seas hoy el maestro, el predicador, el que abunde, el que revele y manifieste tu verdad, tu conocimiento, y que esta verdad y este conocimiento se transforme en vida en nosotros, Dios. Se transforme en profundas convicciones que sean parte de lo que somos, a partir de conocerte, a partir de escuchar esto que este mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Por favor, forma a Cristo en nuestros corazones, revístenos y fortalécenos en el Espíritu Santo, Dios. Que Él sea quien nos guarde, que Él sea quien nos guíe y que Él sea quien nos fortalezca, Señor. Guárdanos en tu santidad, guárdanos en tu pureza, guárdanos en tu amor, Dios, y guárdanos sobre todo con tu poder para cada uno de nosotros. Guárdanos en estos meses que faltan aún para que esto empiece a tener el fin que todos deseamos, Dios. Que tú nuevamente volvamos a las condiciones que antes teníamos, pero con un corazón más lleno de ti, más transformado, más bendecido por todo lo que esta prueba ha implicado, Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, Dios, pero tú produces ese fruto abundante en nuestras vidas a partir de esta prueba que estamos viviendo, Señor. Por favor, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Ok, amigos, bienvenidos todos. Ok, pues vamos a continuar, vamos a ver, por decirlo así, es la conclusión de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Y he elegido un pasaje a un personaje que particularmente me llama mucho la atención, por lo que implicó, por lo que él representa, pero sobre todo porque se manifestó la eterna bondad, la eterna misericordia y el eterno amor, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él, sea salvo por él. Eso es lo que Dios más anhela, salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas, para que tengamos una comunión. Y esta salvación es a través de esta comunión que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Este regalo que Dios nos dio desde la eternidad. Bien, pues ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y vamos a, como quedamos la semana pasada, a mencionar este testimonio, esta vida, este ejemplo, esta manifestación, este testimonio de este hombre. Y vamos a hablar de lo que fue la conversión de Manasés, ¿sí? Primero que nada tenemos que situarnos en el contexto histórico
hasta en el contexto geográfico de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13, ¿sí? Vamos a leer para que podamos situarnos, entender. Va a ser desde antes, va a ser desde el contexto previo, para que tengamos completo toda la secuencia. Y va a ser 33 del 1 al 13, ¿sí? Sí, va a ser hasta el 13, del 1 al 13. Lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Dios, de la cual había dicho el Señor Dios: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a el Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Ok, amigos, para mí esta es una de las historias más impactantes de lo que representa la maldad del hombre, la maldad humana, la maldad desbordada, la corrupción, la capacidad destructiva que tenemos como seres humanos. Déjame darte el contexto histórico. Después de la muerte de Salomón, empezó a haber una sucesión familiar a través de la cual se heredaba el trono de David en la ciudad de Jerusalén. Y acuérdate muy bien que era la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, los reyes de Judá o los reyes del sur fueron, el primero, por supuesto, fue David, luego fue Salomón. Pero a partir de allí hubo 20 reyes, los cuales todos eran de la línea y descendencia davídica, es decir, de David y de Salomón. Así fueron 20 a los que gobernaron Jerusalén, gobernando sobre Judá, sobre Benjamín y sobre la tribu de Leví, ¿verdad? Algunas sobrevivientes de la tribu de Benjamín, los que quisieron adherirse
por amor, el amor que tuvo David y Jonatán, ¿verdad? Isboset, Menfiboset, algunos de sus descendientes, ellos también eran parte de este reino, ¿verdad? Bueno, pues ubicamos entonces que Manasés es el rey 14 de esos 20 reyes, ¿sí? Curiosamente, él comienza a reinar siendo apenas un puberto de 12 años. Pero me llama mucho la atención el hecho de que era justamente a los 12 años cuando los varones judíos israelitas, ellos por primera ocasión se les presentaba en el templo y les daban a conocer dos cosas. Esta es la casa de Dios. Israel tiene un Dios que lo guía, el cual debemos tener temor de él. Y por otro lado, también Dios nos dejó una ley en ese momento, en el tiempo de la dispensación de la ley, así era. Justamente estoy hablando de los tiempos de los reyes, ¿verdad? Y en el tiempo de los reyes se ubica perfectamente la dispensación de la ley. Se les pedía que se observara la ley. Es entonces que a los 12 años, por primera ocasión, conocían el templo de Jerusalén, sabían que esa era la casa de Dios, pero también se les narraba, se les platicaba, se les hacía leer también los 10 mandamientos elementales, a los cuales ellos, cuando cumpliesen 13 años, eran absolutamente responsables de empezar a observar, de empezar a seguir y de empezar a tener temor y reverencia hacia el Dios eterno, el Dios de Israel. Esa era la condición de un puberto, un jovencito de 12 años. Al siguiente año sería ya responsable absolutamente de su comportamiento moral, de su comportamiento y de su acercamiento espiritual a Dios, de acuerdo a la forma, de acuerdo al canon, de acuerdo a los estatutos que se habían establecido desde los tiempos de Moisés, ¿verdad? Ok, entonces, aquí, fíjate, estudiando un poquito, ¿cómo podríamos contextualizar y definir a este rey Manasés? ¿Era creyente o no era creyente? Yo creo que aquí sería la más grande discusión, establecerlo como alguien que era creyente, que sí ya conocía a Dios, o que había tenido una comunión y un conocimiento de Dios y la esperanza de un Mesías como Salvador, o simplemente ubicarlo como alguien que tenía el conocimiento, pero que no tenía todavía una comunión con Dios. Ahí podría ser una gran discusión, ¿verdad? Unos dirían, sí lo es, ya era un creyente, ya era un hijo de Dios, y otros dirían, no señor, no lo es, simplemente tenía el conocimiento de muchas cosas, ¿sí? Porque uno, así como los niños de 12 años deben conocer las tablas de multiplicar, ¿verdad? Al menos, ¿verdad? A un niño ya debe conocer todas las tablas. Pues exactamente los niños judíos a los 12 años tenían que recitar los 10 mandamientos. Ese era el momento en que ellos tenían el primer conocimiento del Dios de Israel y de la ley de Israel que Dios había establecido para Israel. Entonces vamos a partir, para no entrar en una discusión a la cual no llegáramos a nada, yo me apego un poco más al hecho de que era alguien que conocía, pero que no tenía una comunión espiritual, no tenía una conversión, no tenía una forma directa, personal, como tú y yo lo tenemos, de encontrarse con Dios, ¿verdad? Simplemente vamos a partir que era puro conocimiento. Y por supuesto que el conocimiento es el principio, pero acuérdate que el conocimiento envanece, pero la gracia la edifica. La comunión, la realidad de nuestra comunión es la que transforma nuestra vida. No es el conocimiento, sino una verdadera comunión personal con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces, por ahí partamos entonces. Rey 14, muy jovencito, comienza a reinar. Por supuesto que primero es educado con nodrizas, con consejeros, ¿verdad? Con doctores y conocedores de la ley, pero él empieza a tomar malas decisiones. Y vaya que qué malas decisiones, ¿eh? Él recibe todo absolutamente para ser, fíjate, su padre había sido un gran rey, el rey 13, el que había sido su padre, había heredado paz, había heredado seguridad, había heredado
mucho de lo que su padre, el rey Ezequías, había ya establecido para la bendición de Jerusalén, para la bendición del pueblo de los judíos, ¿verdad? Gozaba de los favores, de la gracia que su padre, afanosa y con todo su corazón, había dedicado su vida para que en su reinado se conociera a Dios y se le tuviera temor y se le buscara y reconocían a Dios como el Dios de Israel por completo, ¿verdad? Sin embargo, este jovenzuelo va en contra de lo que Dios había establecido, de lo que su mismo padre había dejado como una herencia espiritual, como una herencia de gracia para ellos y grandes bendiciones que estaban gozando, ¿verdad? Desafortunadamente él da pasos hacia atrás, él retrocede y empieza a ir por un camino equivocado, un camino torcido, pero vaya qué camino, ¿eh? Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. Una de ellas es la capacidad y el potencial destructivo que una persona puede alcanzar cuando no considera a Dios en su vida, cuando no tiene temor para nada del Señor y es más, se vuelve soberbio, se vuelve rebelde y va en contra de lo establecido. Se vuelve un disidente en todos los sentidos, un disidente espiritual, primero que nada, un disidente moral y todo lo que con esto conlleva, ¿verdad? Y entonces empezó a multiplicarse la maldad en su vida, en su corazón, y nos describe perfectamente esta situación de su rebelión. Nadie como este rey y nadie como esta narración en cuanto a dar detalle tras detalle de todas las cosas que este hombre hizo de manera torcida, perversa, equivocada, en contra de la santidad de Dios y en contra de lo bueno que Dios quería para cada uno de ellos, ¿verdad? Como pueblo y como personas, de manera individual. Su rebelión. Vamos a leer el versículo 2. Vamos a releer. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Acuérdate muy bien que Dios les dijo, todo esto es para ustedes. Mi presencia estará con ustedes en el tabernáculo. Los acompañaré siempre. Los bendeciré siempre. Les daré prosperidad. 2 de ustedes echarán a 10 enemigos, ¿verdad? Porque yo estaré con ustedes para darles esas victorias. Pero desafortunadamente, también junto con la bendición, Dios había decretado maldición y consecuencias si no guardaban este precepto, este ordenamiento, si no guardaban sus vidas en el temor de Dios. Y tal parece que este rey se empeñó, se aferró a lo malo, porque justamente regresó a las cosas que Dios había establecido como no deseadas, no buenas, no correctas, contrarias a la santidad, contrarias a la voluntad del Padre. Y se dispuso a seguir, antes que empezar a hacer cosas tremendas, ¿verdad? Lo que comenzó a hacer fue su propia voluntad. ¿Dónde comienza la maldad? ¿Dónde comienza la inmundicia de nuestras vidas? ¿Dónde se da la corrupción de nuestra alma? Es muy sencillo, haciendo cada quien lo que quiere, exaltando por encima de todos al yo, antes que exaltar a Jesucristo, antes que exaltar la voluntad del Padre, ¿verdad? Ese fue su problema, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que a mí me satisface, mis planes, mis caprichos, mis deseos. Es decir, erigió una especie de ídolo, ¿verdad? Antes que hacer todo lo demás, el primer ídolo que levantó fue el ídolo que levantó de sí mismo en su corazón. Y entonces lo alabó y lo celebró como el yo quiero, el yo hago, el yo sé, el mi voluntad por encima de la de Dios. Ese fue su problema. Y entonces esto desató toda la corrupción, toda la inmundicia, todo el pecado y toda la capacidad destructiva que como seres humanos tenemos, ¿sí? Y esto es por eso que nos da tanto detalle, ¿verdad? Detalle de cómo empezó a corromperse.
Y aquí nos dice el 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Imagínate, ¿no? Es como si en casa, tu padre, mi padre, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, mi testimonio. En mi casa, en la casa de mi padre, había dos cosas que me ponían nervioso. Una de ellas era un arma de fuego que mi padre tenía. De hecho, en una ocasión, yo busqué esa pistola para ver cómo se disparaba. Imagínate nada más. Esa era la primera cosa prohibida o escondida o incorrecta que existía en mi casa. Y la otra cosa incorrecta que había en mi casa eran muchas botellas de licor. ¿Sí? Y bendito sea Dios, a partir de la conversión de mi padre, porque él fue el primero en conocer a Jesús como Salvador, él empezó a tener cambios dramáticos e importantes. Y recuerdo muy bien que las dos primeras cosas que hizo, dentro de muchas que yo no me di cuenta, que mi madre sí se dio cuenta, una de ellas fue tomar la pistola, desarmarla, y me acuerdo muy bien, tenía un banco de trabajo y empezó a ceguetear. La desarmó toda y inutilizó el arma, cegueteando el cañón. Creo que se llevó medio día haciendo esto. Cuando finalmente lo hizo, pues fue un descanso para todos, ¿verdad? Ya no había más armas en la casa. Y también algo que nos impresionó fue que al transcurso de las semanas, él empezó a tomar cada una de las botellas, las abría y las tiraba en el drenaje. Cuando eso sucedió, nos dimos cuenta que su vida estaba cambiada. Y lo más impresionante es que nos dijo que era Dios quien estaba transformando su vida. Me acuerdo bien que en una mañana mi madre se levantó, fue a preparar el desayuno, regresó a avisarle que era la hora de desayunar, pero se impresionó grandemente porque lo vio de rodillas, orando a Dios. Y de plano no contuvo su curiosidad. Le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Y mi padre le dijo a mi madre, no te preocupes, estoy hablando con Dios para que me ayude y me bendiga. Esto fue impresionante. Imagínate que ya me imagino así a Ezequías, ¿verdad? El padre de Manasés, habiendo quitado toda inmundicia, toda maldad, todo culto idolátrico, ¿sabes? Porque todos los ídolos lo único que hacen es darnos una apariencia o una sensación falsa de seguridad, ¿verdad? Recuerdo muchas veces que mi padre, cuando salíamos a alguna fiesta, por ejemplo, pues tomaba la pistola y se le echaba en la cintura o la ponía debajo del asiento del carro. Gracias a Dios nunca pasó una tragedia. Pero imagínate a Ezequías quitando y derribando Baales, altares a Baal, quitando imágenes de acera y quitando a todo tipo de culto oscuro, todo tipo de culto mágico, inmundo, que los pueblos que habían sido derrotados practicaban. Impresionante, ¿verdad? Qué buen testimonio le dio su padre a Ezequías, a Manasés. Sin embargo, Manasés empezó a hacer lo contrario. Es impresionante cómo Manasés empezó a levantar y adorar lo que su padre había destruido. Es como si yo, y Dios me guarde, no, simplemente es un ejemplo pedagógico, didáctico. No lo deseo y Dios me guarde. Es como si yo comprara una pistola o comprara cajas de alcohol, de licor. Imagínate lo que a mi padre le costó 20 años entender, aceptando a Cristo, que era malo. Dios me guarde la hora, ¿eh? Yo empezara a comprar este tipo de cosas, ¿verdad? Pues así fue la locura de este rey. Así fue la locura de Manasés.
levantó altares a los Baales y a Acera. Edificó también altares edificó también altares en la casa de Dios, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Imagínate, va y corrompe, va y mancilla, por decirlo de una manera, va y hace sacrilegio al introducir figuras aborrecibles, abominables, ya no solamente de Baal o de Acera, sino lleva a la casa y a la casa de Dios, el templo de Jerusalén, y a los atrios de esa casa, toda suerte de imagen de ídolos. Dice al ejército de los cielos. ¿Sabes qué significa esto? Significa que hasta los demonios les erigió un altar. Esto da miedo, de verdad. O sea, esto es impresionante. Tuvo el desacato, el desafío, la inmundicia, la maldad, la rebelión, la obstinación de no solamente no buscar a Dios, sino ir consistentemente, como si se tratara de el líder de la disidencia espiritual, el líder de la disidencia moral, en contra de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo santo y de todo lo establecido por Dios. Rompió con el afecto natural, rompió con todos los principios de vida y de verdad que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Lo más impresionante es que no tenía pretexto, porque tenía el testimonio de su padre. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de justificar nuestras acciones echándole la culpa a nuestros padres, verdad? Es que mi papá, es que mi mamá, es que lo que quieras. Bueno, pues este hombre, fíjate, denota cómo el problema no son los padres, el problema es la maldad que nace de nuestro corazón y que nos lleva a hacer estas locuras, ¿verdad? El más grande enemigo no es el que está afuera, no es el que está en el mundo. El más grande enemigo es el que está aquí adentro, que es nuestra naturaleza humana, que es muy, pero muy corruptible y corruptora, ¿sí? Entonces este hombre se dio vuelo haciendo el mal. Y vamos a ver otra consecuencia más. Creo que esto es espeluznante. Dice el verso número 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Fíjate nada más. Es que sí, o sea, cada ídolo que hay en el mundo nos pide una cuota, nos pide un precio. Un segundo, por favor. Perdón. Ok. Cada ídolo tendrá siempre un culto idolátrico destructivo. ¿Sí? ¿Cómo decirlo? Si a alguien le gusta practicar algún vicio, por supuesto que la cuota que se debe pagar por practicar ese vicio es, sin duda, por ejemplo, algún problema con la salud. La destrucción del hígado, por ejemplo, ¿verdad? Una cirrosis o una úlcera en el estómago, ¿verdad? Por tanto alcohol, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo culto que le damos a lo que no es la verdad, a lo que no es Dios, a lo que no son sus principios y verdades, por supuesto que implica destrucción. En este caso, Baal, lo había dicho la otra semana, también se le conoce como Moloch, el culto de ese ídolo abominable, que era algo muy parecido al diablo, ¿verdad? Unos juran y dicen que no era Baal, sino el mismo diablo, ¿verdad? Implicaba sacrificar a sus hijos. O sea, la máxima devoción hacia ese culto era los mejores adoradores de Baal, ¿sí? Traigan a sus hijos y los sacrifican aquí. Y de verdad no puedo dar más detalles porque es doloroso, es vergonzoso, es abominable lo que practicaban y cómo lo hacían. ¿Sí? Este hombre así lo hizo. Sacrificó a sus hijos. ¿Ok? En pos de Baal, en pos de Moloch. ¿Sí?
Y nos dice aquí también, el 6, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Es decir, practicaba la hechicería, la brujería, la evocación de los muertos, el culto a los demonios, el culto a el seguimiento o el tratar de ver el futuro a partir de adivinación, de sortilegios, de vaticinios. En una palabra, la adivinación, ¿verdad? Fíjate, es increíble cómo en la palabra de Dios, déjame explicarte qué está escrito. Está escrito la eternidad pasada. Está escrita la forma en que el Mesías nos iba a salvar. Está escrito el testimonio de Jesucristo. Está escrito cómo nacería una nueva nación que provocaría a celo a Israel. Esa nueva nación, aún no nacida, decían los profetas, somos tú y yo, somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia de gentiles que hemos creído, que no somos judíos, pero hemos creído en el Mesías, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo eso que estaba profetizado. Y también está profetizado lo que vendrá, el futuro, hasta el último momento. ¿Sí? La eternidad pasada, el presente y la eternidad futura, con lujo de detalle en cada descripción. ¿Sí? Imagínate que este hombre le empieza a pagar a brujos y adivinos para que le digan el futuro. ¡Qué locura! ¿Te acuerdas lo que hizo el rey Saúl? Un día desesperado, Dios ya no le contestaba por ninguna forma y entonces decide ir a consultar a una hechicera, a una bruja, para que le dijera qué iba a suceder. Pero ese día no fue el espectáculo de demonios que siempre daba la hechicera, la evocadora de muertos. Ese día, sí, por única y exclusiva ocasión, un profeta le vino a decir que en 24 horas él estaría muerto por la locura que se había atrevido a hacer. El futuro, por favor, si Dios conoce todo el futuro, Dios tiene el futuro, tu futuro, mi futuro, lo tiene Dios en la mano, escrito, en un libro. Pero este hombre se puso a buscar adivinos, magos, que le adivinaran el futuro, por favor, Dios mío. Y luego dice más adelante, el 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Fíjate, y en el único lugar donde Dios decidió establecer su domicilio físico en esta tierra, estamos hablando del lugar de Jerusalén, la ciudad santa, del templo de Jerusalén y del lugar más santo que existía en el templo de Jerusalén, que era el lugar santísimo, donde una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para ofrecer un holocausto en ofrenda y sacrificio por los pecados del pueblo, ahí donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el propiciatorio, este macizo de oro puro, donde se derramaban las gotas de sangre de la víctima, del cordero pascual, el lugar más santo, el domicilio personal y físico de Dios en la tierra, el único que ha existido y existirá como lugar físico, aclaro. A ese lugar, este rey Manasés metió una imagen fundida. O sea, el peor sacrilegio, la peor herejía, la peor inmundicia. ¿Sabes? Hay algunos pecados todos son destructivos. Sin embargo, hay algunos pecados que implican de pecar con el cuerpo. Te voy a poner dos.
que destruyen este nuevo templo. Y cuando hablo de este nuevo templo, estamos hablando de los que hemos vuelto a nacer, que somos hijos de Dios, que nos hemos convertido en la casa espiritual de Dios, como piedras vivas, como lo dijo el apóstol Pedro, y que conformamos un edificio o casa espiritual. Esto equivaldría, para este momento, cometer algún tipo de pecado en el cual implicaría destruir el templo de Dios. Y Pablo lo menciona de manera muy clara. Lo dice que no es posible que el templo de Dios, la casa de Dios, hablando de este cuerpo, se una a una ramera, por ejemplo. Qué palabras, ¿verdad? Así dice Dios, ¿eh? Así dijo Pablo. Los hijos de Dios nacidos de nuevo, que tenemos a Cristo en el corazón, sin duda todos los pecados son destructivos, pero hay algunos pecados que se tienen que utilizar el cuerpo para practicarlos. Es el equivalente a tomar una imagen fundida y llevarla al lugar más santísimo, donde era la casa de Dios, el templo de Jerusalén, el lugar santísimo. Eso implica esta situación. ¿Cómo practicar el adulterio? Se practica con el cuerpo o se peca con el cuerpo. Y hay otra forma también en la cual se destruye el cuerpo. Todo tipo de sustancia adictiva. ¿Lo enumero? Drogas, alcohol y hasta el muy popular y aceptado tabaco. Destruyen el cuerpo, destruyen el templo. Es introducir situaciones. También ya no se diga la evocación de muertos o la evocación de demonios o estar buscando el futuro, ¿verdad? Por supuesto que esto es abominable para Dios, porque destruyen el templo de Dios. ¿Sí? Esto es más o menos la comparación que tendría hoy lo que este hombre estaba haciendo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Hemos vuelto a nacer y fuimos llenos del Espíritu Santo y nos marcó Jesucristo con su sangre. Es por eso que somos sus hijos. Es por eso que ahora somos parte de la familia de Dios. Es por eso que ahora somos piedras vivas que unidas entre sí formamos un edificio santo o casa espiritual. La nueva casa de Dios es la iglesia. Tú, yo y los que hemos vuelto a nacer. Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. ¿Sí? Él conocía esta verdad e iba deliberadamente en contra de todo esto. El 9, ya casi estamos concluyendo la maldad de este hombre. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal de las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, él ya corrompido, él ya depravado, él ya vendido a su maldad, les dijo a todo el pueblo de Israel, corrómpanse. Lo voy a decir más claro, prostitúyanse. Eso fue lo que este rey provocó con toda su maldad. Parecía que no se frenaba. Y eso es verdad, porque al pecado solamente dos cosas lo pueden detener. O lo detiene Dios con su amor, misericordia y justicia y gracia, o lo detiene la muerte. Pero, ¿sabes? Dice el 10. Y habló Dios a Manasés. Aquí está, aquí comienza el trabajo de Dios, por supuesto, diciendo, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, este hombre estaba desatado, estaba suelto, estaba corrompido, estaba destruyendo todo y destruyendo a todos. Corrompido y corrompiendo. Prostituido y haciendo que todos se prostituyeran en pos de dioses ajenos.
siendo infieles con el Dios verdadero, el Dios de Israel, y adorando a Balac o a Moloc y a Sera. Pero aquí empieza la respuesta. El 10. Y habló Dios a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjate, qué Dios el nuestro, ¿eh? Qué Dios que tiene misericordia. Qué Dios que tiene paciencia. Qué Dios que se compadece de nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado, sea salvo por Él. Ese es el motivo por el cual nos envió a Cristo. Porque Él no desea que nadie vaya a la destrucción eterna, que tiene nombre y dirección, se llama infierno. Sino que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento a partir del conocimiento de su amor, de su infinita y eterna misericordia. Y todos andemos en el camino de Dios. ¿Sabes? Hay un detalle más que sí quiero mencionar. Y esto es histórico, ¿eh? Esto se puede checar en cualquier panorama judío. Cuando hablo panorama, bueno, no será un panorama, nosotros así le llamamos, panorama en cuanto a toda la visión, en cuanto a toda la secuencia histórica, geográfica, a partir de la palabra. En las narraciones judías, siguiendo esa secuencia de tiempo-espacio de estos 20 reyes, este rey número 14, déjame decirte que justamente en su reinado, el profeta, por los tiempos que se empatan de manera perfecta, se conoce de manera exacta y perfecta, según los judíos también, ¿verdad? Ellos lo saben también, nosotros que lo hemos estudiado también, que son los tiempos del profeta Isaías. ¿Qué te parece? El más grande, uno de los más grandes profetas de la antigüedad, el evangelista del Antiguo Testamento, el que más detalles dio de cómo sería el sacrificio del siervo de Dios, el que más detalles dio de cómo el Mesías sería rechazado, escarnecido, sacrificado para morir por nuestros pecados, y cómo también experimentaría el vituperio, el rechazo de su pueblo, ¿verdad? Pues a este profeta llamado Isaías fue al que le tocó ir a enfrentar a este rey. A este profeta llamado Isaías fue el que Dios le encomendó reprender la maldad, la corrupción y la prostitución espiritual que este hombre estaba provocando y provocándose, ¿verdad? ¿Y sabes qué nos dice la palabra? Vamos a entenderlo, porque lo que voy a decir es algo serio. En Hebreos 11:37, lo voy a leer, lo voy a citar. ¿Sí? Aquí está. Dice así. Habla de los campeones de la fe. Habla de todos aquellos que mediante la fe alcanzaron milagros, prodigios y maravillas. Pero también nos habla, en la segunda parte, de todos aquellos que su fe tan grande que pudieron soportar toda clase de atrocidades, esperando en el nombre de Dios. Y vamos a ver lo que dice Hebreos 11:37. Dice así: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero el punto aquí que impacta es, fueron apedreados, aserrados. ¿Qué significa esto? Lo dice la palabra, que a alguien lo cortaron en dos. Eso significa. Así como se corta en dos un árbol, ¿sí? O se corta un árbol, esto, por algo lo dice, ¿verdad? ¿Sabes a quién se está refiriendo? Al profeta Isaías. Y entonces, concluimos
inferimos de manera correcta, porque hay una inferencia equivocada, aquí no me estoy equivocando, ¿sí? De acuerdo a los tiempos históricos, de acuerdo a el empatar el ministerio de Isaías y el reinado de este hombre, es justamente empata en el tiempo de Manasés, la predicación y el ministerio de Isaías. Sin temor a equivocarnos, es entonces pues Isaías el que reprende a este hombre, el que le llama la atención, el que le dice que se arrepienta, el que lo invita a que quebrante su corazón delante de Dios, y sin duda alguna es este rey el que sacrifica de esta manera a Isaías. ¿Qué te parece? Increíble. En la tradición talmúdica, como una especie de crónica histórica, no está en la Biblia, aclaro, pero es una referenciación simplemente, concuerda con esto que te acabo de decir. La traducción talmúdica judía dice que el que mató a Isaías fue Manasés. Yo te lo digo haciendo una inferencia en cuanto a tiempos y en cuanto a citar este versículo de Hebreos 11:37. ¿Correcto? Entonces no nos equivocamos. Bien, en su misericordia, Dios advierte antes de golpear con el juicio. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es uno de los más grandes dones y características del corazón de Dios. La advertencia puede venir por medio de un terremoto, de un tsunami, de una nevada intensa, de una pandemia, de perder la salud, de perder el trabajo, de una situación. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora? Pues tiempos complicados, ¿no? Efectivamente. O por medio de una voz suave, amorosa, que habla a nuestra conciencia. O quizá por la boca de algún mensajero enviado por Dios. Dios utiliza todo, Dios utilizó la vida de mi padre para hablarme de Cristo y gracias a eso recibí el mensaje de la palabra, de la Biblia, y me salvé en el nombre de Cristo Jesús. Recibí a Cristo. No, tal vez mi vida no fue meterme sustancias o drogarme o alcoholizarme o portar un arma para ver qué sucedía o ser un ladrón profesional, no. ¿Sabes cuál era mi caso? Mi caso era un profundo desamor y un profundo menosprecio. No tuve que llegar a cosas más graves. Afortunadamente me daban miedo. Tenía temor. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué, aquí como amigos, ¿verdad? ¿Por qué no me drogué? ¿Por qué no compré una pistola? ¿Por qué no fui con rameras? ¿Sabes por qué? Porque yo me decía a mí mismo, si así no me quieren, si así me menosprecian, si me drogo, si soy alcohólico o hago cosas incorrectas, menos me van a querer. Por eso me detuve. ¿Sí? No necesité padecer grandes tragedias en mi vida. Y esto me llevó a Dios, a conocer el amor eterno y verdadero, infinito, y la misericordia de Dios. ¿Sabes? Entonces, en su misericordia Dios utiliza todo. Al que tiene un corazón pronto para entender, lo hace entender. Al que tiene un corazón dispuesto, lo ayuda a que se acerque a Dios. Pero cuando la persona no tiene esa capacidad o no tiene ese corazón, o por la maldad por los pecados que ha practicado, su corazón se endurece, es entonces que Dios tiene que utilizar reprensión. Y vaya que hay varios tipos de reprensión. Desde la reprensión hablada, una exhortación que puede ser con mucho amor o misericordia, o puede ser con una exhortación con dureza,
hasta empezar a quebrantar de manera directa, con quebrantos, a la persona. Eso está en función y en la medida en que la persona se quiebre o no se quiebre, ¿sí? Pero, ¿sabes? En el caso de este hombre, no se quebró. No solamente no se quebró, sino que incluso persigue, violenta, hace un escarnecimiento del mensajero que Dios había elegido para reprenderlo. ¿Cómo se llama? Ya lo dije, el profeta Isaías, al punto de matarlo. Y entonces, conforme nuestro corazón se endurece y nuestro entendimiento se cierra, Dios tiene que utilizar otro quebranto y otro quebranto, hasta que finalmente, una de dos, o la persona se quebranta, o entonces Dios anticipa su partida de esa persona. Tenemos que hablar con claridad, ¿sí? ¿Qué sucedió? No escuchó y se afianzó más en su maldad. ¿Pero qué fue lo que sucedió? El 11. Por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que ante la dureza, la necedad y la persistencia en la maldad de este rey, Dios empezó a subir el tono también del quebranto, de la humillación, de la reprensión que este hombre necesitaba, ¿verdad? Y imagínate, utilizó nada más y nada menos que a la superpotencia en su momento, el imperio asirio, claro, toda superpotencia para hacerse de todo lo que se hace, pues tiene que utilizar armas y tiene que utilizar guerras y tiene que utilizar despojos, sometimientos, conquistas, ¿verdad? Pues así fue el imperio asirio. Ellos, personas muy fieras, se comparaban con leones, ¿verdad? Como ir a cazar presas que devoraban, así exactamente. Y se representaban ellos mismos como domando leones. O sea, ha sido uno de los ejércitos más implacables, más destructores, más destructivos, sometedores y humillantes que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, llegan estos generales y, fíjate, se lo llevan cautivo. Vamos a leer el Salmo 107, rápidamente. Salmo 107, del 10 al 11. Salmo 107, del 10 al 11. Ok. Bien, dice así, Salmo 107 del 10 al 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando consistentemente una persona va en contra de Dios y lo aborrece y se rebela, entonces ¿sabes qué hace Dios? Aprisiona con hierros de aflicción al que está en contra de él. Y esto fue el caso de este hombre. Se tuvo que ya no llegar a la reprensión porque nunca más la iba a escuchar, sino Dios empezó a usar una vara de quebranto, una vara en el cual este hombre iba a ser afligido. Y entonces los más fieros, los más implacables, agresivos y destructivos generales, los sometieron, ¿sí? Del ejército del rey de Siria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquí empieza el quebranto. ¿Sabes qué hicieron? Le pusieron un grillo acá en el cuello, como cuando se traían esclavos de África, con grillos, porque veo, yo tengo mascotas, pero nunca les he puesto una cadena de acero en el cuello. Nunca, jamás.
¿sí? Pues a este hombre le pusieron un hierro forjado a lo largo de todo su cuello, ¿sí? Una especie de esposas en las muñecas y lo ataron con cadenas. O sea, peor que un perro, peor que un animal. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, fíjate, aquí comienza la sanidad y la respuesta. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Dios, a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Déjame darte un detalle más, que históricamente se conoce. Los reyes era el máximo botín de guerra. Por supuesto que los jóvenes, los niños, las doncellas, por supuesto que eran botines de guerra. Pero si dentro de esos botines uno era el más importante, era el rey del pueblo o nación que se conquistaba. Era una especie, el trofeo máximo que se podía obtener. Obtengan vivo. Por eso, acuérdate, tanto los americanos como los rusos querían a Hitler vivo, ¿verdad? Nada más que Hitler se adelantó y no les dio chance. Se suicidó y pidió que se quemara, ¿verdad? Bueno, pues así ha sido siempre. El máximo trofeo era la vida de este hombre. Y así fue. Los generales lo aprisionan y se lo llevan cautivo a una provincia del imperio asirio, que en ese momento era Babilonia. Pero déjame decirte que también una de las prácticas, si ya de por sí estaban humillados, les daban pan y agua para comer, los tenían 24x24 atados con este grillo en el cuello de acero, amarrados a una pared con cadenas, ¿verdad? Una de las cosas que les encantaba hacer era mutilar a estos reyes. ¿Qué te parece? Tengo que dar estos detalles. Les encantaba quitarles el dedo pulgar, los dos, o los pulgares de los pies, o sacarle los ojos. Esa era la forma en que se deleitaban, torturando a estos reyes, especialmente a los asirios, ¿eh? Y ya me imagino, ¿no? Ese día en esa mazmorra oscura, atado a una cadena desde el cuello, ver que sus captores empezaban a afilar el estilete con el cual lo iban a mutilar. Y entonces, allí se acordó de todos sus pecados, de toda su maldad. Pero también, ¿sabes de qué se acordó? De que en Israel existió, existía y existirá el Dios eterno, que es bueno, que es justo y que para siempre es su misericordia. Empezó a tomar conciencia. Qué grande ha sido mi maldad. Qué grande ha sido mi pecado. Pero qué grande es el amor de Dios, su misericordia. Y entonces empezó a pedir auxilio a la persona indicada. Humilló y quebrantó su corazón, sabiendo que sus verdugos lo iban a mutilar. Clamó. Y a pesar de la intención, a pesar de las circunstancias, a pesar de sus captores, a pesar de la agresividad despiadada de quien lo tenía sometido, desde el fondo de su alma, derramando lágrimas, súplicas y un clamor en silencio, le pidió ayuda
a Dios. Le pidió perdón. Le pidió su favor. Oró a Dios. Meditó en su miserable situación. Recordó que Dios es el único Dios verdadero, vivo y lleno de misericordia. Se convenció de su pecado y reconoció toda su idolatría. Apeló y buscó al Dios eterno, cuyo nombre es el Dios de Israel, el eterno, el único Dios. Renunció a los demás ídolos, porque ni Moloc, ni Baal, ni Acera, ni el ejército de los cielos, nadie lo iba a poder ayudar en ese momento. Y resolvió adherirse con todo su corazón y con toda su alma al Eterno, al Dios de sus padres, al Dios del pacto de su pueblo. Se humilló grandemente en la presencia de Dios. Le pidió perdón por todos sus pecados y le rogó que le devolviese su gracia, o sea, el favor inmerecido. Hizo una profunda y muy detallada oración para reencontrarse, para acercarse a Dios. Y lo más increíble es que Dios aceptó benévolamente la oración del arrepentimiento de este hombre, que ante tal vez tus ojos y los míos no merecía perdón. Aunque sea a través de la aflicción, lo que sea necesario llevarnos a Dios, ¿sabes? Vale la pena. Dios nunca nos rechazará. Dios nunca se olvidará de nosotros. Y quiero concluir este estudio con 2 versículos, ¿sí? Para que entendamos la grandeza del perdón y del amor de Dios. Está situado en Isaías 1:18. Vamos a buscarlo todos, por favor. Isaías 1:18. Precisamente al profeta que él había aniquilado, ¿verdad? Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios es el Eterno! No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay cosa torcida que Dios no pueda enderezar de nuestras almas. Y también vamos a leer uno más, porque estoy concluyendo ya. Primera de Timoteo 1:16. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Dice así. Dios. Aquí está, ya. Primera de Timoteo 1:16. Dice así. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo nada más y nada menos que Pablo. Y en un sentido, Manasés o Pablo, vamos a decirlo así, Manasés es el Pablo del Antiguo Testamento, o Pablo es el Manasés del Nuevo Testamento. ¿A qué me estoy refiriendo? A que igual que Manasés, Pablo torturó cristianos. Pablo persiguió a la iglesia. Y cuando estaban ejecutando a Esteban, él votó y dijo, sí, que muera. Más bien, me refiero a Saulo, no a Pablo, porque Dios lo cambió. Saulo de Tarso, en un sentido es igual que Manasés, perseguidor. ¿Y sabes cuál era una de las cosas que Pablo hacía? Obligaba a los hijos de Dios a blasfemar el nombre de Cristo. ¿Te puedes imaginar esto? Saulo, sí, el perseguidor. Y finalmente Pablo, habiendo recibido la gracia y el perdón, nos da su testimonio. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero,
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Necesitas la clemencia de Dios? ¿Necesitas arrepentirte? ¿Necesitas volver al Altísimo? Vamos a orar para estar en paz con Dios. Porque Dios es bueno y va a perdonar todo si tú lo quieres, si tú lo reconoces como tu Salvador. Y si ya lo reconociste como tu Salvador, solamente te falta que lo reconozcas como tu Señor, el que va a guiar tu vida, el que va a poner el camino para tus derechos, para tus pies. Y de esa manera tendrás vida en abundancia. Y después de esto, la vida eterna. Entonces déjame hacer 2 oraciones. La primera oración va a ser para que si tú solamente has escuchado esto, pero no tienes una comunión con Dios y con Cristo, hoy comience esta comunión con Él, para que vuelvas a nacer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y si ya lo conoces, entonces yo te pido, por favor, en la segunda parte de la oración, que te consagres. Hace unos días falleció un amigo entrañable. Estudiamos juntos la Biblia. 3 años mayor que yo. Se le acabó el tiempo porque así Dios lo determinó. ¿Por qué no vivimos para Dios? Con todo nuestro corazón. ¿Por qué no nos entregamos y nos consagramos al Eterno? Vamos a hacer estas 2 oraciones. La primera, recibe a Cristo. La segunda, si ya lo tienes, entrégate a Dios como Señor. Conságrate a Dios para que Él sea el Señor de tu vida. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Cerramos nuestros ojos. Dios Padre, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo que he hecho mal, por todos los secretos, maldades, inmundicias, delitos que me han destruido y que han destruido a todos los que me rodean. Perdóname, Padre, por mis pecados. Hoy reconozco delante de ti que tú me amas con amor eterno. Y por eso mismo enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, que la preciosa sangre de Cristo me limpie de todo pecado, de todas las cosas tremendas, terribles, vergonzosas que he hecho a lo largo de mi vida, las que recuerdo y aún las que ya no recuerdo, Señor. Límpiame, borra esas cosas, Padre, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy lo reconozco y hoy lo acepto y hoy confieso que Jesucristo murió por mí y es mi Salvador. Y hoy lo recibo para siempre en mi corazón, en mi alma, para que Él ya pagó y pagará siempre y intercederá siempre por mí en la eternidad, Señor. Hoy lo recibo, hoy lo acepto, hoy lo creo. Señor Jesús, entra a mi corazón para siempre. Y gracias, Señor. Hoy quiero confiar solamente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias porque me has escuchado, gracias porque hoy me has adoptado como hijo, por tu amor y misericordia. Transforma mi vida, Señor. Yo te suplico que tú la transformes y la cambies, Padre. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Señor, yo que soy tu hijo y te conozco, hoy quiero consagrar mi vida a ti, Señor. Quiero que los días que me des por delante, quiero buscarte, quiero conocerte y quiero amarte como tú me amas, Padre. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas el que guíe mis pasos, que tú seas con tu amor el que transforme todas las cosas, toda debilidad, toda desviación, cualquier cosa en mi vida, Padre, transfórmala y sánala y renuévame
en el bendito nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy quiero vivir para ti y hoy tú eres mi Señor, el dueño de mi vida, de mi futuro, de mi eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, queridos amigos, déjenme hacer una oración breve por el familiar de Mari. Él se llama Olegario Vázquez Juárez, si no me equivoco. Bueno, Dios sabe cómo se llama él. Él está ahorita grave, tiene COVID. Vamos a pedir rápidamente por él. Y por Tere. Y por Tere también, claro que sí. Vamos a orar por ellos dos. Señor Padre, por favor, te suplicamos que tú le des sanidad y vida al señor Olegario, Padre, al tío de Mari. Por favor, sánalo, protégelo, guárdalo y dale oportunidad de seguir viviendo y para que él te conozca con todo su corazón y agradezca el favor y la misericordia que has tenido con él. Guárdalo, que no se empeore más de esta enfermedad, sino que él pueda salir sano y salvo del hospital y tú tengas el cuidado y el favor para restaurarle toda su salud, Padre. Y también asimismo te queremos pedir por Tere, para que tú, Señor, la levantes, le des fuerza, le des ánimo y ella sea restablecida totalmente y esté entre nosotros muchos años más, Dios, todos los que tú le des de vida. Toca su cuerpo, sánala, restáurala, fortalécela en esta enfermedad también, Señor, y acompáñala hasta que tú la sanes por completo y sea plenamente restaurada. Di la palabra que la sane y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, mi esposa y yo los amamos y le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Pronto nos vemos, primero Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.